El regalo más grande de la Navidad es lo que precisamente la gente pasa por alto durante esta época. Hoy queremos meditar en el regalo más grande de la Navidad y algunos de sus mayores beneficios. Y la pregunta es, ¿quién da este regalo? ¿De dónde viene este regalo? Porque si queremos considerar que es grande, tenemos que empezar por de dónde viene, quién lo da. Y mis queridos hermanos, es directamente del mismo Dios creador y salvador del hombre pecador. Más de 700 años antes de esa primera Navidad, el profeta Isaías, por inspiración divina, por supuesto, que dio la profecía de que vendría el Mesías, el Salvador, y por su naturaleza y propósito es el regalo más grande de Dios al mundo. Como dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién puede llamarse así? ¿Qué hombre puede llevar estos nombres? Y es trágico, hermanos, que son muchos los que no se relacionan apropiadamente con este Creador, con el Cristo que nació en Belén de Judea durante la Navidad. Ni tan siquiera lo ven durante la Navidad como el mejor regalo y el más importante regalo de Dios. Cuán terrible es la ceguera espiritual del hombre. Si lo pensamos bien, ¿cómo es posible que el hombre sea capaz de celebrar el nacimiento de Cristo, celebrar la Navidad sin Cristo? Y debe entristecernos el hecho de que el hombre en estos días y en gran masa, en gran cantidad, anda desesperadamente detrás de todas estas bullas navideñas, de todas estas celebraciones, de todas estas influencias comerciales, materialistas, y en vez de acercarse a Dios, se aleja aún más del Creador y de quien haya provisto para el hombre la salvación. Creo que el hombre desesperadamente debiera buscar con todo deseo al Creador, al dador de la vida, al Redentor de la humanidad a través de Jesucristo. En la historia bíblica que rodea precisamente la primera Navidad, nosotros notamos que aquellos magos llegaron, dice la palabra de Dios, del oriente. Pero ellos estaban buscando y buscaban, hermanos, buscaban incansablemente a quien había nacido. Y preguntaron, si ustedes recuerdan la historia, la pregunta de ellos es, ¿dónde está el rey? Porque no era un cualquiera que había nacido, sino específicamente el rey de los judíos que ha nacido. Es decir, ya había nacido y lo estaban buscando. No preguntaron dónde estaban los padres, sino el que había nacido. Se trataba del rey. A veces nosotros nos enfocamos en lo que no tiene importancia o las preguntas en nuestra mente y corazón no están dirigidas correctamente. Pero estos magos desde muy lejos llegaron cerca porque se trataba verdaderamente del Hijo de Dios. Y dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente. Vieron desde lejos la gloria del Hijo de Dios. Y muchos tan cerca ni tan siquiera ven la luz del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y venimos a adorarle, porque este era el asunto principal. No era solamente ver a un niño nacido, sino a alguien que merecía adoración. Y es esa la razón por qué el mundo celebra la Navidad, para acercarse al Dios Todopoderoso, Creador, Salvador, para adorarle.
yo creo que ustedes se han dado cuenta que no es lo que estamos viendo. Lo que me impacta de la pregunta de estos magos, si ustedes recuerdan la historia, hermanos, es que fue hecha ya con la impresión de que todo el mundo ya sabía dónde estaba el que había nacido. Solamente era pedir la dirección. ¿Dónde está el que ha nacido? Ellos pues suponían que si era el rey de los judíos, todos los judíos por todas partes estaban ya alegres, contentos, celebrando, esperando al Mesías. Y todos sabían y era cuestión de dar una dirección. Tristemente la historia se repite. Piénselo bien. La gloria de Dios llega, pasa por entre los hombres y no la ven. No la perciben. No la reciben. Mis queridos hermanos, qué triste que no la reconozcan. Se repite la historia, se repite. Y el asunto es muy claro. Es un problema de la condición espiritual del hombre. Si ustedes ven la historia bíblica, cuántas manifestaciones no vio el pueblo a través de Moisés. La gloria de Dios fue vista en muchas maneras, aún en el propio cuerpo de Moisés. Lo tuvieron en medio de ellos y no la percibieron. Jesucristo vino con poder y gloria, hizo milagros, prodigios en medio de ellos y no la pudieron percibir. Mis queridos hermanos, la historia se repite. Y permítanme ir por un pequeño callejón antes de continuar y mostrarles el porqué. Es la condición espiritual del hombre, mis queridos hermanos, y les invito a mirar en Romanos 3, del 11 al 12, para refrescar la mente nuestra y podamos entender por qué esto pasa. Como dice la palabra de Dios. Dice, no hay quien. Esto quiere decir que no hay uno, ¿verdad? ¿Estamos claros en allí? No hay quien entienda. Esta es la condición del hombre normal. Terrible, porque si usted no entiende, ¿cómo usted puede tomar decisiones? ¿Cómo usted puede reaccionar? No hay quien busque, porque para buscar hay que entender que hay algo importante que buscar y hay que desear salir a buscar. Y dice, no hay quien busque. Dice, todos se desviaron. Es decir, el camino del hombre alejado de Dios. Dice, y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. ¿Cuántos hay? Dice, ni aún, ni hay ni siquiera uno. Quiere decir que el asunto de la salvación entonces tiene que ser verdaderamente un milagro de Dios. ¿Se da cuenta por qué aquí en nuestra congregación nunca exaltamos al hombre, ni le damos el crédito al hombre? Porque ni siquiera uno, sino que es la gloria de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios la que se manifiesta y obra y cambia y da visión y da discernimiento y transforma al hombre. Y esta es la condición del hombre, hermanos, no de ahora, sino de todos los tiempos. Lo que sí puedo decir que para que veamos cuán complicado es el asunto en estos tiempos, la Biblia dice que en los últimos tiempos serán peores. Y yo quiero invitarles a que lo vean conmigo en la Biblia, según 2 de Timoteo capítulo 3, del 2 al 4. Segunda de Timoteo 3, del 2 al 4 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, miren cuántas cosas, y en grandes cantidades y por todos lados cada vez más, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces la cosa está complicada, ¿no? Se nos ha complicado el asunto. Y los que somos padres con hijos y que estamos criando a hijos, nos preocupamos por ellos y los nietos. ¿Cómo será el mundo? ¿Cómo estará el asunto para ellos? Hermanos, esta es la realidad. Esta es la realidad de siempre, de todos los tiempos, por la condición del hombre. Así que cuando veamos estas cosas, hermanos, tanta bulla navideña,
fiestas, luces, regalos, compras, compromisos y todas estas cosas, hermanos, no olvidemos, por un segundo, no olvidemos que nada de esto tiene valor si no buscamos verdaderamente con todos nuestros esfuerzos nuestra relación con el Señor, el acercarnos a Él y por supuesto con una quietud en el alma, porque la palabra nos enseña a estar quietos para que conozcamos que Dios es Dios. Y muchos tienen mucho andar, mucho correr, mucha bulla en su alma, en su corazón. Hay mucha inquietud y por lo tanto no pueden así reconocer a Dios. Así que hermanos, preguntamos, ¿fue Jesucristo un mito o una figura real y legendaria? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él para ti? ¿Qué es lo que realmente piensas tú acerca de Jesucristo? ¿Cómo ha impactado Cristo tu vida? ¿Es Jesucristo un cuento de hadas o es realmente algo que ocurrió hace unos 2000 años atrás y es la figura más notable de la historia? ¿Es casualidad el hecho de que su nacimiento dio lugar a una nueva era, dividiendo así el pasado antes de Cristo y después de Cristo? ¿Cuántas preguntas podemos hacer acerca del impacto de Jesús y qué significa para ti? Lo que sí podemos decir ahora, hermanos, que la verdad confiable acerca de Él está en la Biblia. Dios la ha revelado. Dios es un Dios que se revela. ¿Cuántos decimos amén a esto? Gracias a ese Dios que se ha dado a conocer, podemos conocerle. Y hay más de 125 profecías en el Antiguo Testamento muy claramente acerca del nacimiento, el linaje, la deidad de Cristo, el sacerdocio, incluso de su muerte, su resurrección, su ministerio, su sacrificio en la cruz del Calvario, incluso su rechazo, el rechazo que el mundo le haría a Él. De esto están las profecías aún desde el Antiguo Testamento. Y no es casualidad, hermanos. Tanta verdad, tanta revelación, tanta profecía, no puede ser casualidad. Su palabra es verdad y es para siempre. Y a pesar de que el hombre en su naturaleza no lo percibe en relación a lo que es lo espiritual, la esfera espiritual, no hay duda que Jesucristo ha impactado al mundo. No tenemos ninguna duda de esto. Su espíritu le ha dado a la humanidad un cuadro de inmortalidad que jamás se ha visto antes de Cristo. Su persona, así como sus enseñanzas, su amor, han sido en la historia una inspiración para toda clase de arte, incluyendo la música. Su influencia ha inspirado la filantropía por todo el mundo. Saben que Cristo no escribió ningún libro. En cambio, se ha escrito más acerca de Él que de todos los reyes, los hombres grandes y poderosos del mundo. Creo que solo cabe una alternativa. Usted dirá, bueno, o fue un lunático y fue falso, o fue realmente lo que dice las Escrituras, lo que dice la Biblia acerca de Él. Por cierto, si hubiera sido un lunático, entonces también lo hubieran sido los discípulos, los apóstoles y todos aquellos que dijeron que le vieron resucitado. Y qué lunático, porque dieron hasta sus propias vidas. Lo hubieran hecho por decir simplemente que alguien dijo que había resucitado de entre los muertos. Lógicamente, si Dios, es la clase de Dios que dice que es, y es un Dios que se revela al hombre con la verdad. Y los profetas, pues, hablaron de Él. Mis queridos hermanos, quiero en primer lugar decirles que Dios nos ha dado un Hijo sobrenatural. Y Jesucristo fue concebido de forma milagrosa al nacer de la Virgen María. Veamos Isaías 7:14, dice la palabra de Dios: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo.
y llamará su nombre Emanuel. ¿Saben lo que quiere decir Emanuel, no? Dios con nosotros. Ahora, como el hombre, si ustedes miran el contexto de este pasaje, como el hombre no supo, no pudo pedir señal, Dios la da, Dios la dio. Y sin esta realidad no existiera el cristianismo. Gracias a que Dios dio, Dios se reveló, mis queridos hermanos. Estaríamos, si no, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados aún. Gracias a que Dios intervino en tiempo y espacio y vino al mundo. Y esa fue la primera Navidad. Las profecías del Antiguo Testamento muestran, hermanos, la necesidad tan extraordinaria que el hombre, que la humanidad tiene de ser redimida, que el hombre tiene de ser redimido de los pecados. Esto no es un asunto, hermanos, psicológico, no es un asunto emocional, es un asunto real del hombre caído. Es decir, la señal era que naciera una virgen, como ocurrió, por obra del Espíritu Santo, para que el hombre pudiera ser redimido. Y tenemos la enseñanza bíblica en Lucas 1:35. Miren conmigo, hermanos. Dice que respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿cómo? Hijo de Dios. Allí está. Y Dios encarnado en su Hijo nació en el mundo, un milagro extraordinario. Isaías 9:6, ¿cómo dice? Vamos a volver a Isaías 9:6, dice. Miren, al comienzo, aquí vemos las dos naturalezas de Cristo. Dice al comienzo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El contexto o el texto aquí muestra las dos partes, las dos naturalezas de Cristo. La natural y la divina. La humana, que es la parte natural, lo vemos en la declaración que dice, un niño nos es dado. Allí vemos la parte humana, porque es un niño en toda su naturaleza, nació como cualquier otro hombre nace en el mundo. Y la parte divina donde dice, hijo nos es dado. Primeramente ya habla de que es un hijo que ya está, que ya era antes, solo que fue dado. Fue dado entonces, lo que significa que no es obra de hombre, sino de Dios. Dios lo dio y estaba desde antes, solo que en su tiempo y en tiempo y espacio entró por obra del Espíritu Santo. Quizás usted dude, o alguna persona aquí, o alguien que me esté escuchando a través de las pantallas de la internet o la televisión, y dude si pertenece realmente a Jesucristo. Querido amigo, quiero decirte, no se quede en la llanura de las dudas. Suba la montaña de seguridad por medio de la fe en Jesucristo como único Señor y Salvador. El que haya este tesoro puede decir como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quien he creído. Yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuántos dicen amén? Si creemos que nada es imposible para Dios, entonces no es difícil creer en esa obra milagrosa del nacimiento de Jesucristo. Y por supuesto, si creemos eso, creemos en el poder de su muerte, en el poder de la resurrección. ¿Cuántos creemos que nada es imposible para Dios? Amén, gloria al Señor. Dice Jeremías 32:17, dice, y miren cómo tan maravillosamente expresa Jeremías. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea, ¿qué? Difícil para ti. Nada es difícil para Dios, nada. Para nosotros muchas cosas pueden ser complicadas, enredadas. La vemos como que no hay solución.
y verdaderamente el hombre se encuentra con esos caminos en que ya no tiene solución. Pero el Dios sí puede arreglar todas las cosas. Él endereza los caminos torcidos. Solamente Él puede. Además, es así también como Dios obra en la salvación del hombre. Fíjense que Dios se manifestó de esta manera a través de la Virgen. Por medio de la obra del Espíritu Santo, en María nace el Hijo de Dios. No es así como ocurre la salvación del hombre. Es el mismo proceso. Es consistente Dios con su sistema, con su proceso de salvación. Es decir, obra el Espíritu Santo en el alma, en el corazón, en la vida del hombre y nace de nuevo, el nuevo nacimiento. Por otro lado, los que tienen el nacimiento de Cristo han nacido para Cristo, porque han sido convertidos y han sido renovados. También, hermanos, el cristianismo se basa en un Cristo sobrenatural. Se puede ser budista sin Buda. Se puede ser o creer en el confucianismo sin Confucio. Se puede, por ejemplo, creer o ser musulmán sin Mahoma. Han muertos, no viven. Pero déjenme decirle algo, aunque mucha gente se llamen hoy cristianos, verdaderamente no se puede ser un cristiano sin Cristo. No es posible, porque el cristianismo significa que Cristo vive y vive en tu corazón y que Él es real y que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Es más que un credo. Es más que un código de reglas o creencias. Es un compañerismo real. ¿Lo tienes? ¿Tienes esa relación con Cristo? ¿Tienes ese compañerismo con el Señor? Mis queridos hermanos, con aquel que venció la muerte, que resucitó. Y fíjense que no podemos dejar de pensar en estas cosas cuando hablamos del que nació en Belén. Muchos se emocionan mucho con el niño de Belén y lo dejan allí en un pesebre. Hay que entender claramente quién fue el que vino al mundo. Rey de reyes, Señor de señores. Y vino con el propósito de ser Cordero de Dios para limpiarnos de todos pecados y también para vencer la muerte por nosotros. Así que no es acerca de una filosofía. El mundo está lleno de gente con la filosofía cristiana, pero que no toman en serio a Cristo. ¿Quién es este entonces? ¿Quién es este llamado Jesús, Hijo de Dios? Si es extraordinario, entonces, mis queridos hermanos, Él es digno de que creamos en Él y le sigamos. Por supuesto que si no es extraordinario, es en vano todo lo que estamos diciendo. Apaguemos las luces y vamos a nuestras casas. Pero Cristo vino, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. Quiero compartir uno de mis pasajes favoritos que exalta al Cristo Redentor, el Cristo Creador, como el mismo Dios. Y es en Colosenses 1, 15 al 20. Vengan conmigo allí. Colosenses capítulo 1 del 15 al 20. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas, ¿cuántas cosas dice? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, ¿y qué más? E invisibles, las cosas que no vemos. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, toda la esencia de lo que es Dios, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así que
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No podemos ignorar el valor de su muerte y su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Así de grandioso, hermanos, es Jesús. Así de grande es el que nació en Belén de Judea. En segundo lugar, Dios nos ha dado a nosotros un hijo sin pecado. Hebreos 4:5 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué bueno, porque si hubiera pecado todo se viene abajo, pero la realidad es que no hubo en él pecado. Aún Pilato, y quiero compartir a Lucas 23:14, aún Pilato reconoció en un momento dado, según las preguntas, que no había falta en él. Y dice Lucas 23:14, dice, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Así que, hermanos, no pecó. Y Juan, durante el bautismo, mientras Jesús era bautizado por Juan el Bautista, se oyó una voz del cielo que hablaba de cómo Dios era complacido exclusivamente por medio de él. Una sola vez y para siempre Dios fue complacido. Nadie pudo hacer esto antes, solamente Jesucristo, y por medio de él nosotros podemos complacer al Señor. En Mateo 3:7 dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En tercer lugar, Dios nos ha dado un Hijo que sufrió como nuestro sustituto. El profeta Isaías habló de nuevo sobre la muerte sustituta del siervo sufriente de Dios en Isaías 53. Vengan conmigo a los versículos 5 y 6. Dice la palabra, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra. Y el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén, ¿verdad? Así que también vemos en Mateos, vamos a ver Mateos 1:21, porque vemos cómo este anuncio le trajo a José esta revelación de que él sería el salvador del pueblo. Dice, y dará a luz, voy a compartir una serie de versículos rapiditos, uno detrás del otro, para que veamos en cuanto a su obra, que él vino a hacer, el beneficio que tenemos nosotros. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. También Juan el Bautista, cuando introducía a Jesús a sus discípulos, dice en Juan 1:29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También vemos en Marcos 10:45 cómo Jesús definió su objetivo en venir al mundo. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir, y ¿para qué más? Para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo se describe a sí mismo como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. Y dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. El apóstol Pablo también declara que mientras estábamos en pecados, Dios nos redimió por medio de él. En Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El no pecador decretó, por el decreto divino, ¿no? Se hizo pecado para salvarnos. Vamos a mirar a 2 Corintios 5:21 que dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en él. Siendo entonces el ser más rico, lleno de gloria, se hizo pobre para que seamos ricos. En 2 de Corintios 8, 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Se da cuenta de la bendición del regalo de la Navidad, mis queridos hermanos? El regalo más grande de Dios es este, Jesucristo mismo. Dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y finalmente, y más breve aún, hermanos, Dios nos ha dado un Hijo, quien es todo y el único, es el todo y el único y suficiente Redentor. Él se encarga de tu pasado. ¿Cómo? Perdonándote. Vienes a Él arrepentido, reconociendo tus pecados, te perdona todas tus transgresiones. Se encarga del presente con su presencia. Sabes que Él es la mente del mismo Dios que nos habla a nosotros por medio de su Espíritu. Él es el corazón de Dios sintiendo por el hombre. Él es la mano de Dios alcanzando al hombre. Él es el Salvador que puede llenar las necesidades más profundas del alma. Él se encarga del futuro. ¿Cómo? Proveyendo un hogar al final de la vida. El Señor nos da todos estos beneficios, hermanos. Es maravilloso. Por eso dice la palabra que es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno, es príncipe de paz. Permítame concluir en esta mañana. Hermanos, ante tantas noticias terribles que hemos estado oyendo en los últimos tiempos, a veces no quiero ni oír más, ni una más. El mundo está virado al revés. Tantos asesinatos, tantas cosas terribles que se están viendo, tanta maldad, tanta depravación, es algo asombroso. Vimos lo que pasó hace poco en Bernardino, California, mis queridos hermanos, con ese acto terrorista tan terrible. Incluso algunos han hecho la pregunta de nuevo, ¿dónde estaba Dios? Hay un artículo que creo que dice que Dios no lo está arreglando, o Dios, como diciendo, no está resolviendo el asunto. Los políticos han hablado de esto, de cómo con la oración solamente no se logran las cosas, que hay que salir a votar por el candidato correcto, y se han aprovechado de toda esta situación. Y otros sí han dicho que la oración mueve a la gente. Pero miren, hermanos, la realidad es esta. Lo que se está viendo es que el hombre no quiere saber de Dios. El hombre quiere los beneficios de Dios, pero no quiere compromiso con Dios. Y eso no funciona. No importa cuántos políticos, cuánto dinero invertamos en una nación para arreglar los problemas, nunca va a suceder. Porque la solución está en 2 de Crónicas. Quiero terminar con este pasaje porque verdaderamente me preocupa cómo estamos viendo en esta nación al mundo. Y hermanos, en esta Navidad que tanto supuestamente cantamos y adoramos a Jesús, vemos que la gente no aman a Dios. Sus corazones están lejos, cada día más. Y miren, 2 de Crónicas, que es sencillo. Las cosas de Dios son sencillas y directas, sin mucha vuelta. Miren, dice 2 de Crónicas 7:14, ¿cuál es lo primero que hay que hacer? Dice, humillarse. Dice, si se humillare mi pueblo, ese orgullo, esa rebeldía, que cada cual quiere tener su propia verdad, eso no camina con Dios. Y al final tendremos que rendirle cuenta a Él, la única verdad, si es creador, el único, Dios justo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué más? Hay que orar, hay que clamar, hay que buscar con deseo, con pasión, con arrepentimiento. Uno de los peores problemas que puede cometer el cristiano es creer que está bien cuando realmente no le está dando su amor a Dios y no estás entregado al Señor. Y dice
que hay que convertirse y eso significa que hay que dar fruto de arrepentimiento, ¿no? Dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Y tenemos a una nación que cada día pierde más la buena conciencia. Y sería triste que los cristianos también perdieran mucho, y veo que muchos están perdiendo la buena conciencia. Tienen la conciencia cauterizada, de tanto que le han dicho no a Dios y han cerrado sus oídos a la obediencia a la palabra. Han cauterizado esa zona de su vida que no sienten, están siendo insensibles a la voz de Dios. Pero dice la palabra que hay que buscar, hay que convertirse, porque Dios lo dice así. Miren cómo viene después, entonces. Esto es un entonces muy bueno de oír. Dice, yo oiré desde los cielos. Dios oye. Dios oye. Y después decimos, ay, Dios no está arreglando las cosas. ¿Dónde está Dios en medio de toda esta tragedia? Dios no va a oír. Dios no va a oír si no nos humillamos. ¿Cuántos problemas hay a veces en los matrimonios, en las personas? Porque no son humildes. En sus vidas dando tropiezos. Y el Señor no les puede guiar como pasó con el pueblo cuando Moisés los sacó. Dieron tropiezo por 40 años, cuando en pocos meses pudieron haber llegado a la tierra prometida. ¿Por qué tropezaron? Por su orgullo, por su rebeldía. Y es lo mismo que muchos están haciendo. El Señor dice que no solamente va a oír para perdonar nuestros pecados, sino para sanar la tierra. Y esta nación puede ser sanada. Pero primero tiene que ser sanados los pecados. Tenemos que ser limpiados de nuestros pecados, perdonados de nuestros pecados. Hermanos, es tiempo de que la iglesia verdaderamente abramos nuestra mente, nuestro corazón a estas cosas. Es tiempo de que nos despertemos, estemos conscientes, estemos en oración. Muchos no queremos ni ir a grupos de oración. Tenemos que estar unidos en oración constantemente. Hermanos, es tan poco el tiempo que tenemos. El tiempo es breve y tenemos que aprovecharlo. ¿Cuántos queremos un verdadero avivamiento? ¿Cuántos queremos que verdaderamente el regalo de la Navidad sea una bendición para esta nación, para la iglesia de Cristo sobre todo? Porque tenemos que comenzar con la iglesia del Señor. Pues sí, hermanos, que empiece con nosotros aquí, en la iglesia Renacer. Quiero decirte, si has oído hoy la voz del Señor, si has oído que Cristo te ha llamado, ven al Señor reconociéndote pecador en arrepentimiento. Ven pidiendo misericordia para que Él te reciba con su amor. Pero ven a Cristo. Ven hoy, no lo dejes para mañana, para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Que el Señor te bendiga.